Bueno, entonces vamos Yo a... tuve, Ajá. ¿Qué pasó? yo tenía una duda de la implantación porque en el Carson venía una cosa y en otro no me acuerdo cuál venía como diferente. No sé si es Específicamente de qué. importante. A ver, cuéntame. O sea, que uno lo divide por 4 etapas y el Carson no. A ver, ¿cuáles son las etapas? Yo tenía que era la etapa de eclosión, aposición, adhesión y penetración. Ok. Pero el Carson se salta como la primera y nada más menciona la aposición, pero no como etapa. Y ya la implantación la considera como la adhesión y la penetración. ¿Y qué es la posición? A ver, cuéntame. Pues, o sea, de lo que entendí de la posición es como cuando ambos empiezan a secretar, bueno, uno empieza a sacar sus receptores de quimiocitocinas o de las citocinas y el útero como le empieza a segregar, o sea, como que cuando ya se están juntando a punto de adherirse. Ok. Pues sí, vamos a dejarlo sin fases, pero es lo mismo en realidad, ¿no? El proceso que Ok. tú leíste en 4 fases con el de Carson, en realidad es el mismo proceso que debe seguir. Solo que Carson obvia un poquito esa parte y la parte de la eclosión, Carson la manejó desde tiempo atrás cuando se vio lo de la zona pelúcida, ¿no? Pero el proceso lo vamos a Ok, dejar va. tal como lo leíste en 4 fases, pero no les vamos a dar nombre a las fases, ¿va? Ok, va. Bueno, vamos a Gracias. empezar a la clase. Y si hay una duda, pues me dicen, les voy a estar haciendo preguntas de la clase, ¿va? Para que vaya viendo si me están pelando, ¿no? Nada más. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a empezar recordando cómo está el útero. El útero, recuerden que para que pueda llevarse a cabo la implantación, este endometrio debe estar en fase secretora. ¿Alguien me recuerda cuáles son las características de este endometrio secretor? Con mucho glucógeno. Ok, tiene una secreción excesiva de glucógeno. ¿Qué más? ¿Tiene muchos vasos sanguíneos? Más que muchos, ¿cómo están los vasos sanguíneos? Están enrollados. Está en espiral, ¿no? Vasos espiralados, tanto las glándulas como los vasos. Muy bien. ¿Y esto es por acción de qué hormona? Progesterona. Por la progesterona, que es secretada por Por el cuerpo lúteo. el cuerpo lúteo. ¿Cuántos días es secretada esta hormona por el cuerpo lúteo en caso de no embarazo? 10 días. 10 días, exactamente. 10 días. Ajá. O sea, podríamos, o sea, lo que estás diciendo es que ocupamos la base, que es la de atrás, la espalda, ¿no? Ay, no sé quién Esa tenga completa. tu... Más de adelante, ocupamos. Bueno. Entonces, no sé qué, procuren apagar sus micrófonos, ¿va? Después de su participación, para no estar escuchando todo su escándalo atrás. ¿Vale? Entonces, pues, efectivamente está en un endometrio secretor. Este endometrio secretor está estimulado por la progesterona, que es secretada por el cuerpo lúteo, ¿vale? Y ya, así está. Entonces, recordemos que este endometrio, este útero está dividido en 3, ¿no? Tiene la capa del perimetrio, miometrio y endometrio. Y este endometrio, a su vez, tiene 2 capas, la basal y la funcional. ¿Quién me recuerda cuál es la función de la capa basal? El dar como células madres, ¿no? Ok, Originar las es el manzanas. encargado justamente de esta mitosis. ¿Y la capa funcional? Es la que va a proveer de bueno, del glucógeno y todo eso, que si hay una implantación. Digamos que es exactamente, es la que está creciendo, ¿cómo se llama? La que está proliferando o está secretando glucógeno. Y es en donde efectivamente se debería implantar este embrión, ¿vale? Muy bien. Esta capa funcional a su vez se divide en 2, en una porción compacta y una porción esponjosa. Antes, eso es como el antecedente de cómo estamos, ¿no? Entonces, en implantación vamos a recordar un poquito. ¿Dónde se lleva a cabo de manera más común la penetración o la fusión de del espermatozoide con el ovocito?
¿Quién me recuerda en qué región se lleva a cabo de manera común o más frecuente? ¿En la ampolla? En la ampolla, se lleva a cabo de manera frecuente en la ampolla. Y para que pueda llevarse a cabo esta fusión de células, el espermatozoide tiene que atravesar dos estructuras. ¿Cuál es la primera estructura que atraviesa el espermatozoide? ¿Mm? La corona radiada. La corona radiada. Atraviesa la corona radiada con ayuda de la secreción de hialuronidasa. Atraviesa la corona radiada y se encuentra con la zona pelúcida. Y en ese momento, ¿qué pasa cuando se encuentra con la zona pelúcida? Se da una hidrolización, ¿no? Se da exactamente la reacción acrosómica, que la reacción acrosómica consiste en el reconocimiento por ZP3 del espermatozoide, es la ruptura de todo el acrosoma, sacando la acrosina, la tripsina, y eso nos da como consecuencia la hidrolización de las proteínas de la zona pelúcida, favoreciendo la penetración de este espermatozoide hacia el espacio perivitelino. Una vez que llegamos al espacio perivitelino, se fusionan las membranas de ambos gametos, y en este momento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa una vez que se fusionan las membranas de ambos gametos? Se Se da el bloqueo rápido y después el bloqueo lento. Ok, Y se después lo de desencadena. las proteínas, ¿no? Muy bien. Se desencadenan los dos bloqueos al mismo tiempo. El bloqueo rápido y el bloqueo lento. Bloqueo rápido dijimos que era el cambio de polaridad, y el bloqueo lento es la secreción de calcio por los gránulos corticales al espacio perivitelino. ¿Vale? Y en ese instante, ¿qué le pasa al ADN del ovocito? ¿Qué le sucede al ADN del ovocito? Que está detenido en metafase 2. ¿Nadie se acuerda? Se activaba, ¿no? Para seguir. Efectivamente, se sale de la segunda detención meiótica y continúa su meiosis hasta acabarla. Mientras eso pasa con el ADN del ovocito, el ADN del espermatozoide, que tiene protaminas, las intercambia por histones. Y para poder combinar obviamente se activa metabólicamente este huevo, se fusionan los ADNs y se convierte en un cigoto, ¿vale? Y este cigoto seguimos en la fase lenta del transporte tubular, estamos en la tubuterina, y mientras estamos en esta fase lenta, pues el cigoto se convierte en 2 blastómeras, en 3 blastómeras, en 4 blastómeras, en una mórula, y pasa a la fase de blastocisto, ¿va? Que tenemos justamente un macizo celular interno, a un embrioblasto, y un trofoblasto, o un polo abembrionario, ¿vale? Eso pasa durante el transporte lento. Llega a la unión útero-tubárica y tiene que atravesarla. Esta unión útero-tubárica, en esta imagencita, sería esto, ¿no? Donde justamente se corta este dibujo. Aquí, entonces, por acción de la progesterona recuerden que lidera la fase 2 del ciclo sexual. Entonces, lo que va a hacer esta progesterona es permitir que se abra este conducto, esta unión útero-tubárica, para que así el huevo en fase de blastocisto llega a la cavidad uterina y se logra implantar. ¿En dónde se implanta? En la porción media de la pared posterior del útero, ¿de acuerdo? Es el sitio donde se va a implantar, porción media de la pared posterior del útero. Antes de implantarse, pues una de las funciones de la zona pelúcida, además de la reacción acrosómica, es evitar la implantación de este huevo en el oviducto y darle cierta protección inmunológica, porque recuerden que la zona pelúcida no tiene complejo de histocompatibilidad. Entonces eso hace que el huevo nunca sea detectado como un agente extraño por la madre, ¿va? En el momento que llega al útero, que pasa entre el día 5 y día 7, casualmente coincide con la eclosión del huevo, que sería esta, ay no, esta no es, perdón, que sería esta, ¿no? Coincide con esta eclosión del huevo, entonces en ese instante el trofoblasto va a empezar a liderar una unión. Esta unión está secretada o está liderada por interleucinas, ¿de acuerdo? Integrinas, perdón.
está liderada por integrinas. Lo que van a hacer estas integrinas es adherirse a este epitelio del endotelio secretor de la madre para que haga esta unión y pueda penetrar, ¿de acuerdo? Para esta penetración obviamente necesitamos una citocina que se llama factor inhibidor de la leucemia. Este factor inhibidor de la leucemia es uno de los factores principales encargados de esta unión con las integrinas, ¿de acuerdo? En el momento que se da esta unión, el trofoblasto se divide en dos. En citotrofoblasto, que sería este que tiene células en fase de mitosis, y podemos ver perfectamente diferenciado una de la otra, y empieza a producir otro que se llama sincitotrofoblasto, que su función principal es invadir, es un invasor, lo cual va a favorecer la penetración del huevo hacia el endometrio secretor, ¿de acuerdo? Y vean cómo está penetrando. Este sincitotrofoblasto se leen puros puntitos, esos puntitos son núcleos. Ya que necesita reproducirse de manera veloz, no le da tiempo de tener citocinesis y solo tiene cariocinesis, ¿va? Por eso vemos puros puntitos, puros núcleos. Estos vienen, obviamente, del citotrofoblasto, que sería ahora este, ¿vale? Entonces empieza a penetrar. Al momento que penetra, obviamente genera un sangrado. Este sangrado es un sangrado característico de implantación, que es un sangrado que se da entre los 5 y 7 días posterior a una relación sexual sin protección y que no es tan abundante como una menstruación, pero tampoco son gotitas, sí son alguna cierta cantidad. Es rojo brillante, es indoloro y muchas mujeres lo confunden con un sangrado de menstruación. Entonces, cuando le hacemos la anamnesis, pues nos damos cuenta que coincide con los 5 o 7 días después de una relación y este sangrado fue un sangrado de implantación. Igualito como cuando nos cortamos, igual, así sale la sangre, ¿no? Entonces, cuando nos cortamos, pues vamos a ver en el segundo año cómo se da este tapón, ¿no? En una herida. Esta misma lógica sucede aquí. Tenemos una herida y con fibrina se va a tapar. Entonces tenemos aquí un sello de fibrina por donde ingresó este huevo. Y vean que la invasión del sincitotrofoblasto también llega hasta los vasos espirales para lograr generar como un charco de sangre que lo vamos a conocer como espacios lacunares, para que empiece a haber cierta difusión de nutrientes a este huevo. Vean que por dentro el huevo ya está en embrión en bilaminares, entonces por dentro está sucediendo lo mismo que hemos visto en tiempo pasado. Entonces, mientras está pasando esto, entonces aquí está. ¿Quién va a ser el que va a liderar esta unión con las integrinas? El polo animal. Recuerden que lo más importante en este embrión es el polo animal. ¿Por qué lo tiene que hacer inmediatamente que pierde la zona pelúcida? Porque pues si llegan los anticuerpos, si llegan los macrófagos van a fagocitar este huevo, porque es diferente al cuerpo de la madre. Entonces tiene que entrar, tiene que protegerse, pero al entrar, vean cómo está entrando, sigue aquí estando susceptible a la vista inmunológica. Entonces, ¿qué debemos hacer? Protegerlo inmunológicamente. Entonces, lo que hace es que estas células endometriales del endometrio secretor van a cambiar de forma. Van a incorporar a su sistema glucógeno y lípidos y vean cómo se hace una célula gigantesca, gordota, ¿va? Esta célula gorda ya no la voy a llamar célula del endometrio secretor. Ahora la voy a llamar célula decidual. Y esta célula decidual va a rodear a todo este embrión. Va a estar aquí, rodeándolo. Entonces, se dan cuenta, le está generando como una función similar a la zona pelúcida. Entonces, esta célula decidual, que ahora le vamos a llamar decidua nada más, esta decidua, su función va a ser generar un espacio inmunológicamente privilegiado al embrión para que no sea reconocido como extraño. Al mismo tiempo, se empieza a secretar interleucina 2, que también nos va a ayudar a esta inhibición inmunológica y que no sea atacado el embrión. Este cambio de forma o esta incorporación de glucógeno y lípido de las células del endometrio ahora se van a convertir en células deciduales, se le llama reacción decidual, ¿de acuerdo?
¿Alguien tiene dudas de qué es la reacción decidual? ¿Les quedó claro? Jóvenes. Sí, todo bien. Bueno, entonces, vamos a ver si les quedó claro lo que les acabo de decir. Si yo tuviera una infección, soy una mujer, y tengo una infección de mi miometrio y mi endometrio, ¿cómo llamamos a una infección en una mujer? Recordando que el sufijo para una infección es itis o inflamación, ¿no? Endometritis. Una En, endometritis, muy bien. Ahora, ¿cómo llamaríamos si lo que tenemos ahora es una mujer que acaba de parir? Entonces su endometrio se llama deciduo, ¿estamos de acuerdo? Y se infectó también, ¿cómo lo llamaríamos? Con esta misma lógica. deciditis, algo así. Deciduomiometritis, muy bien. Es lo mismo, la única diferencia es que cambió de nombre. Entonces, si esta nueva célula que les acabo de comentar, que es la célula decidual, es gorda porque tiene mucho glucógeno y lípidos, ¿qué significa que va a producir? Porque una célula incorpora a su sistema lípidos o ácidos grasos. ¿Cuál es su función? ¿Qué es lo que quiere hacer? Pues tener energía. Ok, ¿y Nutrir, esto? ¿no? ¿Qué otra más? Nutrir. No tanto, ¿qué otra cosa? ¿Qué es lo que hacía el cuerpo Protegerse. lúteo? ¿Se acuerdan que el cuerpo lúteo hacía alguna reacción similar a esta? Que ¿Producir incorporaba a su hormonas? sistema ácidos grasos y se hacía gorda porque tenía que producir algo. ¿No sería ¿Producir para hormonas? producir progesterona? Es para producir hormonas. Muy bien. Esta decidua, su función principal, además de proteger inmunológicamente a este embrión, va a ser producir hormonas, entre ellas la hormona gonadotrópica coriónica, estrógenos y progestágenos. La función de la hormona gonadotrópica coriónica va a ser hacer que este cuerpo lúteo, en lugar de trabajar 10 días, trabaje hasta 2 meses, porque para nosotros es muy importante que el cuerpo lúteo no degenere. Entonces, su función principal de esta reacción decidual, ayudar a que no degenere el cuerpo lúteo, ¿vale? Además de que ella lo que va a hacer ella es que va a evitar la invasión de va a detener la invasión del sincitio trofoblasto, porque el sincitio trofoblasto, su función va a ser continuar la invasión. Entonces, solo debería invadir a la capa funcional para que así en el momento del parto yo solo quite la capa funcional y punto. Y la madre pueda volver a tener un ciclo sexual normal. ¿Qué pasaría si yo no detengo a esta invasión del sincitio trofoblasto? ¿A dónde va a invadir? El endometrio. A la basal. Primero a la capa basal. Y eso está mal. Y luego que invada la capa basal, ¿a quién podría invadir? Al miometrio. Y si no la detengo, ¿a quién va a invadir? Tal que sigue, ¿no? Al perimetro. Entonces, eso se le llama acretismo placentario. Entonces, cuando no detengo a la invasión del sincitio trofoblasto, se le llama acretismo placentario y lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿va? ¿Qué pasaría si yo tengo una alteración en la desaparición de la zona pelúcida entre el día 5 y el día 7? Es decir, que la zona pelúcida desaparece antes de estos días, o sea, desaparece mientras está en el transporte rápido, transporte lento del huevo. ¿Qué pasaría si desaparece antes, si eclosiona antes el huevo? Pues se tendría que implantar y sería un embarazo ectópico, ¿no? Efectivamente, un embarazo tubárico, muy bien. ¿Y qué pasaría si resulta que desaparece posterior a estos días? Ya estamos en el transporte rápido del huevo. Implantación Daría una baja. implantación Tenemos baja, una ¿no? implantación baja, ¿no? Y esto básicamente nos lleva a una placenta previa, ¿no? Que son tres temas que vamos a ver la próxima clase. Y esta es la razón, ¿no? Entonces, vean, en esta imagen lo que estamos viendo aquí es justamente esta invasión, ¿va? De
las arterias espirales para que hagamos unas lagunas sanguíneas que se llaman espacios lacunares, ¿vale? Para poder hacer una difusión para la nutrición de este huevo. Aquí está el sello de fibrina y vean, aquí está el citotrofoblasto, cómo está desarrollándose, ¿va? Aquí está la definición de las deciduas, que es un endometrio grávido y que obviamente es el endometrio secretor en fase de embarazo, por así decirlo, ¿vale? Y es altamente modificado y especializado. ¿Por qué especializado? Porque le está generando una protección inmunológica a nuestro producto y es productor de estrógenos progestágenos, ¿de acuerdo? Y vean, en esta imagencita estamos viendo el útero y estamos viendo aquí el embrión. Lo que es de amarillito está representando a la decidua, esta reacción decidual que les acabo de comentar. Entonces, hay 3 regiones donde se va a llevar a cabo esta reacción decidual, ¿vale? Una región es esta, donde se llevó a cabo la implantación. Otra región es la parte de esta reacción decidual que está como encapsulando al embrión y la otra es el resto del embrión, ¿vale? Entonces tenemos 3 tipos de decidua. Decidua basal, que es justamente esta porción donde se llevó a cabo la implantación. Les voy a adelantar un concepto. Placenta. La placenta es una estructura compleja y que está formada por 2 porciones. Una porción de la madre y una porción del feto. La porción de la madre, esto sería la placenta, lo que está señalando mi cursor, ¿vale? Entonces, la porción de la madre es justamente esta que les acabo de explicar, es la decidua basal. Ahorita vamos a ver la porción del feto. Entonces, la decidua basal pertenece a la porción de la madre de la placenta, ¿vale? Porción materna de la placenta. La otra decidua es la que está rodeando al embrión y que se le llama decidua capsular, ¿vale? Porque está encapsulando al embrión. Y el resto del útero se le va a llamar decidua parietal, ¿vale? ¿Dudas de las deciduas? Sí, Adrián, yo tengo una duda. Bueno, no es de esto, pero A ver, ¿qué pasó? estimula a la desidualización? O sea, ¿Qué, ¿qué es qué, lo qué? que hace? ¿Qué es lo que estimula a la formación de la decidua? ¿Qué es lo que estimula? Justamente el sincitiotrofoblasto. El sincitiotrofoblasto, al momento, bueno, mejor dicho, es la reacción que generan la conexión de las integrinas con este factor inhibidor de la leucemia. Y al momento que el sincitiotrofoblasto está penetrando, se desencadena esta reacción. Esta penetración es la que desencadena la reacción en cadena. Ok, ok, Es decir, gracias. que si que pudiéramos tener un embarazo, pudiéramos tener la fecundación, pero si no se lleva a cabo la implantación, o sea, si nunca se secreta la interleucina 2 y el factor inhibidor de la leucemia, nunca se desencadena una reacción decidual. ¿Va? Ese es el estímulo. Ok, vale, gracias. Es más, se me olvidó decirles, en el momento que quedamos, que se fecunda el huevo, se empieza a secretar otro factor, que es el factor temprano de la gestación. Ese es un factor que se secreta entre las 36 y 48 horas posterior a la fecundación y que es exclusivo del embarazo, ¿no? Es más, si nosotros tuviéramos algún material súper padre para poder detectarlo, podríamos saber que una mujer está embarazada a las 48 horas, ¿no? Porque detectamos el factor y solamente se encuentra en un embarazo, ¿no? Pero pues no tenemos material como suficiente, no se ha puesto, no es tan barato tener un aparato que mida este factor de manera fácil, ¿no? Por eso usamos mejor la otra hormona que tiene niveles mucho más elevados, que es la gonadotropina coriónica, ¿vale? ¿Qué dudas de las deciduas? Adrián, perdón, ¿era factor temprano de qué? De la gestación. Factor temprano de la gestación, que es el que se secreta una vez que hay un embarazo y que se puede detectar en la sangre de la mujer hasta las 36 o 48 horas después de la fecundación, ¿no? Entonces también es uno de los que va a empezar a ayudar a darle una protección inmunológica a este producto, ¿no? Entonces vean que para protección inmunológica tenemos varias cosas, ¿no? En un momento tenemos la zona pelúcida y el factor temprano de la gestación.
Cuando eclosiona el huevo, el que le va a proteger inmunológicamente al huevo es estas deciduas, más aparte la interleucina 2. Y solo recuerden que para poder penetrar el huevo al endometrio requerimos del factor inhibidor de la leucemia, ¿sí? Son varios elementos que nos ayudan a esta penetración, ¿sí? ¿Dudas de esto, jóvenes? No. Sí, Adrián, De acuerdo. el factor temprano de la gestación, lo secretan las células del estroma del endometrio. Pues en realidad lo secreta el ovario, si mal no recuerdo, porque es secretado en el momento que se da la fecundación, ¿no? Ah, ok, perfecto. Gracias. Entonces, si mal no recuerdo, se secreta por el ovario. Bueno, ¿dudas de las deciduas? Bueno, entonces ya vimos la porción materna de esta placenta, que sería esto, ¿no? Ya vimos esta porción. Ahora vamos a ver la porción fetal de la placenta. Para explicar la porción fetal de la placenta, ay, no sé quién rayó mi presentación, qué mala onda. Vean aquí. Entonces, esta línea verde que está acá es el citotrofoblasto, ¿vale? Este citotrofoblasto, dijimos que al inicio pues se divide y forma el sincitiotrofoblasto, que sería lo morado en esta imagen, ¿va? Y vean, la porción fetal de la placenta, se le llama corion, ¿de acuerdo? Se le llama corion, vellosidades coriales. Esas vellosidades coriales, les voy a explicar cómo se forman. Son 3 tipos de vellosidades, primarias, secundarias y terciarias. Entonces, la primera parte es, tenemos únicamente citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Esta combinación de citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto, ¿qué es esto? Lo vamos a conocer como vellosidad corial primaria. Conforme se va desarrollando el embrión, aquí esto cafecito, o en lo verde, no sé qué color sea, está representando la decidua basal, ¿vale? Y aquí están los vasos maternos que dijimos que el sincitiotrofoblasto los invade para poder nutrirse, ¿va? Ok, entonces esto es un vaso, ¿no? Esto es el endotelio del vaso, ¿sí? Esto es el sincitiotrofoblasto. Porque esto nos va a ser útil para aprender ahorita la barrera placentaria, ¿no? Vean, aquí estamos empezando esta unión, ¿no? Aquí está el vaso y aquí está el espacio del vaso. Entonces, vean, aquí está la vellosidad primaria, citotrofoblasto y sincitiotrofoblasto. Posteriormente, recuerden que el embrión en la fase del días 8, 9, 10, tenemos un embrión en 2 láminas. Y afuera de estas 2 láminas se está creando el mesodermo extraembrionario, cuya función es formar principalmente el pedículo de fijación, pero por otra parte va a invadir a esta vellosidad. Entonces vean, en el momento que el mesodermo extraembrionario invade a la vellosidad, se convierte en una vellosidad secundaria. Entonces, ¿qué tiene una vellosidad secundaria? Citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto y mesodermo extraembrionario, o también llamado zona mesodérmica central o zona central mesodérmica. Es lo mismo. Entonces, mira, ya tenemos esto. Posteriormente sigue el desarrollo y el embrión, o sea, este mesodermo, ¿por qué es mesodermo? Recuerden que el mesodermo, una de sus principales funciones es formar vasos. Entonces, el mesodermo extraembrionario va a empezar a formar estos vasos del feto. En el momento que se empiezan a formar los primeros capilares o los vasos fetales, se convierte en una vellosidad terciaria. Entonces, una vellosidad terciaria que tiene citotrofoblasto, sincitiotrofoblasto, mesodermo extraembrionario o zona mesodérmica central y vasos o capilares fetales, ¿vale? Una vez que tengo esta vellosidad terciaria, este citotrofoblasto empieza a desarrollarse como una columna y se le llama columna celular citotrofoblástica. Su función de esta columna es limitar la invasión del sincitiotrofoblasto. ¿Ya lo vieron? Entonces se va a unir y va a formar esta estructura que se llama cubierta citotrofoblástica, que es el límite con la decidua basal. Entonces vean, llega aquí, se une esta columna con la otra columna de otra vellosidad y forma esta cubierta citotrofoblástica, que es el límite de invasión.
y logra detener a esta invasión del sincitio trofoblasto. Y en este momento tenemos una vellosidad terciaria, una vellosidad corial terciaria madura. Y tenemos dos tipos de vellosidades coriales terciarias. La que está anclada se le llama vellosidad corial terciaria de anclaje y la que está flotando, vellosidad corial flotante, ¿de acuerdo? Y esto es el corion, ¿de acuerdo? Entonces, vean que estas vellosidades coriales, perdón. Vean que estas vellosidades coriales van a responder a dos cosas, a la cantidad de oxígeno y a la mitosis, ¿de acuerdo? Entonces, hay una región que va a tener una cantidad exorbitante de vellosidades coriales terciarias flotantes y de anclaje, y otra región que no va a tener casi vellosidades coriales. La región que tiene un buen de vellosidades coriales, como está como frondosita, le llamamos corion frondoso, y casualmente es el que se relaciona con la decidua basal y con el polo animal. Y la porción que tiene poquitas vellosidades le llamamos corion liso o corion leve, y es la que se relaciona con la decidua capsular y es la que se relaciona también con el polo animal, bueno, con el polo vegetal, ¿vale? ¿Les quedó claro cómo se forma el corion? ¿Alguien tiene dudas del corion? Bueno, su silencio lo interpreto como uno. Vean, aquí está. Oye, Adrián, Sí. perdón. ¿Vas a subir algún video de placenta? Pues que sí los tengo grabados, pero es que no sé por qué no puedo subirlos. Cuando está el video en 99%, se me cancela. Entonces, Ah. no sé por qué. Hoy prometo preguntarle a mi hermano que me diga, él es el experto, porque no le he preguntado, él intentó hacer solo, pero no he podido, no sé por qué, porque los videos del canal de Embrio sí los sube sin problemas y pues duran más de una hora. Pero estos últimos videos, así cuando ve el 99%, me dice video muy largo y se cancela. Y yo, fuck. Y no lo Ay, puedo saber bueno. por qué. Pero bueno, sí tengo el video, todas las cosas están grabadas en realidad, ¿no? Va, Pero va, va. Gracias. prometo ver qué pasa. Pero no prometo Si subir no, video. ¿crees que nos puedas pasar la presentación? Sí, la presentación se las mando sin problema. Gracias. Oye, adelante una duda. ¿Qué pasó? Algo había leído en el Carson de que o sea, cuando el sincito trofoblasto invade como las arterias espirales, que es como lo que lo que habíamos visto, lo de las vellosidades de que nos habías dicho de que ahí se ve como la arteria como la invade. O sea, a mí lo que me queda una duda es que había leído de que como que forma barreras para que no se forme, bueno, más bien como para que baje la presión y todo eso. O sea, como que eso no me queda claro. O sea, es que ahorita vamos a hablar justamente. Esta es la barrera que se forma. Ese es el vaso, ¿de acuerdo? Entonces se dan cuenta, para que yo pueda meter algo al feto, porque digamos que esto ya va a ser la conexión al feto, esta vellosidad, tenemos que atravesar esto, ¿de acuerdo? Entonces, esto que está aquí, que es el vaso hacia la vellosidad, es la barrera placentaria. Es la que va a filtrar la cantidad de las cosas que van a pasar hacia el embrión, ¿de acuerdo? Y de hecho, sí, Ah, ok. es justamente esta. Esta es la barrera, en realidad. La vamos a ver más adelante, pero bueno, la podemos ver desde aquí. Esta barrera, pues, ¿qué está componiendo esta barrera? ¿Se dan cuenta? El principal componente de la barrera es el sincitio trofoblasto, ¿va? Pero también tenemos el endotelio de este vaso y tenemos también el capilar fetal, porque aquí está el vaso fetal. Entonces, la barrera está compuesta por el sincitio trofoblasto, por el capilar fetal y por el endotelio, y obviamente con sus láminas basales, ¿no? Entonces, si lo queremos decir en Sí. orden, diríamos que está formada la barrera placentaria por 14 horas. el sincitio trofoblasto, por su lámina basal, ¿no? Que estaría aquí, por la lámina basal del capilar del feto y por el endotelio capilar, ¿va? Que sería, aquí no podríamos, pues el endotelio capilar, que es lo más interno, ¿sí? Eso es la barrera placentaria, esta estructura que está aquí.
¿no? Y de hecho es por la cual estamos justamente aprendiendo esto, ¿no? Porque aquí es donde vamos a ver qué es lo que logra pasar a través de esta barrera, ¿no? ¿Les quedó claro qué forma la barrera placentaria? Sí. Sí, Oye, gracias. Adrián, nada más de lo de las vellosidades, o sea, mientras mayor concentración de oxígeno, ¿maduran más o son menos? A mayor concentración de oxígeno, hay una mayor cantidad de vellosidades, ajá, y a menor concentración de oxígeno hay menos vellosidades. Y es que, o sea, no he entendido porque había tenido esa lógica, pero en el Carson dice que el corión liso, cuando, como con las arterias espinales que no están bien tapadas, aumenta la concentración de oxígeno en el corión liso. Pero ahí Sí, es donde hay menos vellosidades, ¿no? sí, es al revés, efectivamente. En cuanto tenemos más oxígeno, tenemos más mitosis y por consecuencia no se pueden desarrollar las vellosidades. Entonces, pues, porque obviamente el oxígeno va a lograr Ah, pasar ok. por difusión. Cuando tenemos menos oxígeno, hay menos mitosis y por lo cual yo necesito una conexión más importante del feto. Entonces, tengo que desarrollar una vellosidad para hacer esta barrera y poder pasar los nutrientes, ¿no? Sí, es al revés. Menos oxígeno, menos mitosis, y Va, va, por va. consecuencia hay un desarrollo mayor de las vellosidades, porque requiere esta barrera. Cuando hay mucho oxígeno, hay mucha mitosis por parte de la madre y por ende la difusión de oxígeno pues es muy sencilla, es por difusión. Entonces no necesito tener vellosidades en esa región. ¿Sí? Ok. Gracias. Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces, bien. Aquí está lo mismo que les dije, ¿no? Vellosidad primaria es sito y sin sitio, aunque hay un libro que solo maneja que es citotrofoblasto. Nosotros lo vamos a manejar como los dos. Secundaria es la primaria más el mesodermo extraembrionario o también llamado zona central mesodérmica o zona mesodérmica central, es lo mismo. Y la terciaria es la secundaria más los vasos o los capilares, mejor dicho, pero del feto, ¿va? Bien. ¿Dudas hasta aquí? Si nos regresamos a esta imagen, entonces esto naranjita en realidad son las vellosidades en este dibujo. Estas está representado la mayor cantidad de vellosidades. Entonces a esto le llamo corión frondoso, ¿de acuerdo? El corión frondoso es aquella región del corión que tiene muchas vellosidades y casualmente está en contacto con la decidua basal. Y si continuamos esta imagencita, vean que si acá se viene, y esto representa el corión liso o corión leve, también se le llama así. Y el corión leve se relaciona con la decidua capsular, ¿sí? Hay una gran diferencia entre una placenta del primer trimestre y una placenta del tercer trimestre. La principal diferencia es en esto. El citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto en una placenta de primer trimestre son abundantes así horriblemente, ¿no? Porque pues tenemos que tener muchas vellosidades terciarias, porque de eso depende literalmente esta nutrición, ¿va? ¿Cómo creen que estén el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto en una placenta del tercer trimestre? ¿Siguen ¿Más siendo delgado? muchos o ya son poquitos? ¿Cómo me dijiste? ¿Más delgado? Exacto, entonces el cito y el sincitio en una placenta de tercer trimestre son muy delgaditos y casi hay regiones donde ya no tenemos cito y sincitio. Por consecuencia, si el cito y el sincitio, su función es formarme a las vellosidades, ¿cómo creen que estén estas vellosidades en el primer trimestre? ¿Grandes o pequeñas? ¿Serían grandes? Serían gigantescas, muy bien, porque tenemos muchos Pequeño. sin sitio. ¿Y cómo estarían las vellosidades en el tercer trimestre si el sitio y el sin sitio son escasos? ¿Grandes o pequeñas? Pues ya. Chiquitas. Muy chiquitas, ¿no? Entonces una gran diferencia, ¿no? Sitio y sin sitio en el primer trimestre son abundantes
y las vellosidades por ende son grandes. Sitio y sin sitio en el primer trimestre son, tercer trimestre son escasos, por consecuencia, las vellosidades también son pequeñitas, ¿va? Esa es una diferencia. Otra diferencia, en el primer trimestre se caracteriza porque los glóbulos rojos tienen núcleo, porque son producidos por el saco vitelino y al inicio por el hígado, ¿de acuerdo? Que son los centros hematopoyéticos. Entonces, lo que tenemos aquí son eritroblastos. Y en el tercer trimestre, los glóbulos rojos son producidos por la médula ósea. Entonces ya no tienen núcleo. Entonces una placenta de tercer trimestre se caracteriza por tener eritrocitos, ¿vale? Otra característica importante son la cantidad de macrófagos placentarios que tenemos. Recuerden que al inicio necesitamos una protección de todo, ¿vale? Entonces tenemos una gran cantidad de macrófagos placentarios, o el nombre propio es células de Holt-Bauer. Entonces tenemos muchísimas células de Holt-Bauer en una placenta de primer trimestre. Y en una placenta de tercer trimestre tenemos muy pocas o escasas células de Holt-Bauer, porque obviamente tenemos todas estas membranas en desarrollo, ¿vale? Vean aquí en esta imagen, vean cómo aquí están las zonas alfa y beta, que son zonas desnudas, ya no tenemos sitio y sin sitio trofoblast, ¿vale? Y aquí están las grandes diferencias, ¿no? Que aquí está el tamaño de las vellosidades, son grandes al inicio y luego pequeñas. El espacio en estas vellosidades al inicio es muy amplio y luego son reducidas. Al principio no hay material fibrinoide y cuando tenemos tercer trimestre, pues ya se empieza a presentar este material fibrinoide porque ya están cerrándose muchos espacios, ¿no? Y el cito ya lo habíamos visto. Y aquí está el resto. Tejido conectivo al inicio es laxo y posteriormente es denso. Los macrófagos abundantes y luego escasos, y los vasos son escasos al inicio y luego son abundantes, ¿vale? ¿Dudas de eso? Vean, en esta imagen tenemos aquí, lo rojito es el mesodermo extraembrionario, y vean cómo su principal función es formar aquí el pedículo de fijación, que es el cordón umbilical, y vean acá cómo se está uniendo a este cito y sincitio trofoblasto para formar las vellosidades. Y eso sería el corión frondoso, y eso sería el corión liso o corión leve, ¿vale? Aquí está lo que les había explicado, ¿no? Corión frondoso es la porción fetal de la placenta y se relaciona con la decidua basal. Y el corión leve está en el polo abembrionario y se relaciona con la decidua capsular, ¿vale? Vean, aquí ya está una imagen un poquito más didáctica. Vean cómo ya creció este corión y aquí se ven como las vellosidades, ¿no? Esta es la porción fetal de la placenta y vean cómo se une a la porción materna de la placenta, que es la decidua basal. Esto que está acá, si continuamos esta decidua basal, aquí sería la decidua capsular, ¿vale? Y ven que conforme crece el embrión, ahora feto, bueno, puede ser desde el embrión en realidad, se fusiona, empieza a ocupar todo este espacio virtual que tiene el útero, esta cavidad uterina, y se fusiona el corión, la decidua parietal con la decidua capsular y con el corión leve, ¿de acuerdo? Hay una fusión de estas tres membranas en esta región. Y en esta región también se fusionan, y vean cómo vamos a definir qué estructuras están aquí. Por una parte tenemos aquí a la decidua capsular. Por otra parte tenemos aquí al corión liso o corión leve. Pregunta para ustedes. ¿Qué hay aquí? ¿Qué está aquí? Esto blanco que está representando. Donde estoy marcando. Líquido amniótico. Líquido amniótico. Y entonces, si esto es líquido amniótico, esta línea negra que estoy aquí marcando, ¿qué sería? La membrana amniótica. La membrana amniótica, muy bien. Entonces, si continuamos para acá, esta membrana amniótica que es brillosa, está aquí. Entonces, vemos aquí cuántas cosas hay aquí. Seríamos de interno a externo, membrana amniótica, corión leve y deciduo capsular. La decidua capsular al final son células, entonces no es tan macroscópicamente fácil de ver, ¿va? Lo que sí podemos ver es la membrana amniótica
y el corión leve. Entonces, a esto le llamamos membrana corioamniótica. La membrana corioamniótica en realidad son 3 estructuras. Membrana amniótica, corión leve y decidua capsular. Y solo se le da el nombre de 2 porque la decidua capsular no la podemos ver. Es microscópica. Entonces, por eso cuando la mujer dice se me rompió la fuente, nosotros en la historia clínica ponemos ruptura de membranas. ¿Por qué ponemos membranas en plural? Porque ya vieron, son 2 membranas. Aunque el nombre se llama membrana corioamniótica, ¿vale? Y que es un antecedente para el trabajo de parto. ¿Dudas? Yo, ¿Qué pasó? una pregunta. O sea, en el Carlson decía que la decidua capsular se iba atrofiando hasta que se fusionaba y ya se convertía en parietal. Digamos que no se ¿Eso no pasa en se todos lados menos atrofia. ahí o solo? En realidad es que son como malas traducciones o malos entendimientos a la hora de traducir. En Ok. realidad se fusiona con la decidua parietal para convertirse en una decidua única en realidad, ¿no? ¿Sí? Ah, va. Gracias. ¿Alguna otra duda? Vamos a ver esto un poquito más microscópico, ¿les parece? Esta placenta. Entonces vean, aquí estamos el feto, esto es el líquido amniótico, cordón umbilical. Entonces, antes de ver esto microscópicamente, quiero que entiendan este concepto. Esta placenta, que dijimos que es el corión frondoso más la decidua basal, tiene 2 caras. Por una parte, el feto, vean que la está mirando. Entonces, en esta parte que la está mirando el feto, esta es la cara fetal y que está cubierta por la membrana amniótica y característica que tiene el cordón umbilical. Y esta que está pegada a la madre, que es la cara materna, ¿de acuerdo? Entonces, vean. Entonces tenemos 2 Adrián, caras. perdón. ¿Sí? Adrián, perdón que te interrumpa, solo tengo una No, duda. está bien. ¿En qué fecha se fusiona la membrana amniótica, el corión liso y la decidua capsular? Bueno, y también la decidua parietal. La verdad es que no me acuerdo, pero debe de ser, como debe ser en la etapa embrionaria, alrededor de del 7ª o 8ª semana, que es cuando el embrión ya se protruye y ya empieza a ocupar la cavidad uterina, ¿no? Pues la Ok, verdad es que y no me no hay acuerdo. como, o sea, ya hay como unos genes que inducen eso. Pues digamos que no hay, o sea, sí hay genes, obviamente, pero el que induce esto en realidad es el crecimiento del producto, ¿no? O sea, Ok, no es ok. que empiece, sí hay un gen, obviamente, sin embargo, lo que induce esta fusión es la necesidad de que el embrión creció tanto, por eso te decía que debe ser entre la semana 7 y la semana 8, porque pues cuando ya empieza a crecer de más importante este embrión y mucho más importante en la etapa fetal, ¿no? Entonces, cuando empieza a crecer, que es la característica de la etapa fetal, es cuando obliga al embrión a salir de la membrana del endotelio, del endometrio materno, que se llama decidua, lo empieza a empujar y eso hace la fusión en realidad, ¿no? Este crecimiento, Ah, ok, perfecto. ¿sí? Va, Pero gracias. no, la fecha la verdad es que no me acuerdo. ¿O alguien se la sabe? No, pero Solo oye, tengo Adrián, cuando se fusiona. ¿Cómo? Va suave. no, la mía es una duda, del tuya es respuesta. Ah, Entonces, tú primero. A ver, que Isabel. tengo cuando se fusiona como la decidua capsular con la parietal y nada más dice que es hacia la mitad de la gestación. Sí, digamos que es cuando se fusiona. Cuando, pues, te responden al crecimiento, entonces, pues sí. Sí, pero fecha sí, bien no me la sé, pero pues responde a esto, al crecimiento, ¿no? Pero muy bien, gracias, Isa. ¿Qué pasó con otra duda? Sí, pero por ejemplo, ¿qué factores inducen a que se rompa esa membrana? Bueno, que se rompa la fuente. ¿Es por el mismo movimiento del embrión o por qué? Aquí hay muchísimos factores, eso está como padre. Eso lo vamos a ver justamente en ruptura prematura de membranas, cuando hablamos ahí en gineco. Pero mira, entre ellos, por ejemplo, uno, de manera normal se deben romper.
en el momento que empieza el trabajo de parto. Se empiezan a secretar una cantidad exorbitante de hormonas y lo que hace es que el producto se empieza a mover cada vez más, se empieza a colocar su cabeza hacia abajo y esa presión es la que empieza a ayudar a adelgazar las membranas y provoca la ruptura de la fuente y la secreción de oxitocina y más hormonas, ¿no? De manera normal, ese es la ruptura de la fuente, digamos que es el inicio del parto, ¿no? Y se hace por factores hormonales y por factores de presión de colocación del feto. Cuando se rompe tempranamente, que es la ruptura prematura de membranas, que nosotros lo vimos en el caso de membrana hialina, cuando pasa eso, seguramente se adelgazó la membrana y se puede adelgazar por varios factores. Entre ellos, el principal es las infecciones repetitivas en la madre, infecciones urinarias sobre todo, y eso provoca que tenga muchas más bacterias, lo que provoca que el tapón que se genera en el cervix, que es como un tapón para que no salga nada del útero, se empieza a adelgazar y va a empezar a entrar mucho más virus y bacterias y llegan a la membrana y le empiezan a adelgazar. Entonces, con la presión del feto en el tercer trimestre de que se está moviendo, estimula la ruptura de estas membranas, ¿no? Pero es patológico y se le llama ruptura prematura de membranas. Lo vamos a ver muy bien en gineco, pero así a grosso modo tiene que ver eso. Si se rompe es a término, es por presión del feto y por la secreción de hormonas que indican la salida del producto. Y si se rompe tempranamente, usualmente se relaciona a infecciones de vías urinarias frecuentes en la madre, ¿va? ¿Sí? Va. Gracias. ¿Otra duda, jóvenes? Denme dos, espérenme. Bueno, entonces continúo, ¿va? Ya. Entonces, vean, tenemos dos caras, ¿no? Entonces, esta cara de la placenta que está viendo el feto, dijimos que es la cara fetal, y esta cara, que es la que está pegada a la madre, que sería de acá, es la cara materna, ¿vale? Entonces, la cara fetal se caracteriza por tener el cordón umbilical. Su inserción no es central, ¿eh? Aquí en la imagen está mal hecha, debe ser un poquito más periférica. Y está brillosa. ¿Por qué está brillosa? Porque lo que estamos viendo aquí es la membrana amniótica, ¿va? Y la cara materna, lo que estamos viendo es la combinación de la decidua basal con el corión frondoso, ¿va? Vamos a ver esta. Y esta macroscópicamente, esto que estamos viendo se le llama cotiledones, ¿de acuerdo? ¿Cuántos cotiledones tiene la cara materna? Se describe que tiene entre 30 y 35. Hay libros que deciden que tienen 20. Entonces no hay un consenso específicamente de la cantidad de cotiledones. Sin embargo, es muy importante saberlo porque cuando nace el producto, cuando obtenemos la placenta, que recuerden que la obtención de la placenta y la decidua se le llama alumbramiento y pasa normalmente 30 minutos posteriores al nacimiento, que es la obtención del producto. Entonces, vean, aquí estamos viendo la cara materna. Estos son cotiledones y vean cómo están como divididos, ¿va? Entonces, cuando nace así y obtenemos la placenta así, digamos, está completa, sin problemas, ¿no? Pero en el momento que vemos un hoyo, no, nos tenemos que preocupar, porque ahí tendríamos que sacar el conocimiento de cuántos cotiledones faltan y tendríamos que hacer una limpieza de la cavidad uterina, porque si yo dejo un cotiledón dentro, estoy dejando decidua basal. Entonces, ¿qué pasa? Si yo dejo decidua basal, se va a infectar y vamos a tener una madre con una deciduomiometritis. Y es una infección a causa de dejar restos de la placenta dentro. Entonces, es un gran problema, ¿no?
Esta otra es la cara materna. Vean cómo aquí está el cordón bien insertado. No es el centro, es pericéntrico. Y aquí podemos ver que es brillosa por la membrana amniótica. Y podemos ver estos vasos que son vasos grandes. Estos vasos grandes son ramas de la vena umbilical. Y también podemos ver vasos pequeñitos. Vean, por ejemplo, este. Este vaso es más pequeñito que este. Esta es una rama directa de la arteria umbilical, de la vena umbilical, perdón, porque lleva sangre oxigenada. Y vean, este es un vaso más pequeño. Esta es una rama de las arterias umbilicales que llevan sangre desoxigenada, ¿va? Algunos autores describen que el árbol de la vida está inspirado en esta imagen, ¿no? Porque fue la primera que vimos, ¿no? Que es un árbol, ¿no? Otros dicen que el árbol de la vida está inspirado en un corte de cerebelo, ¿no? Entonces, para saber, ¿no? Entonces, esta es otra imagen, ¿no? Esta Adrián, imagen, ¿qué pasó? perdón. No está ¿El bien. corión frondoso entonces es de la porción fetal o materna? Fetal. Porque acuérdate que el corión son las vellosidades y las vellosidades se formaron por el citotrofoblasto. Entonces es porción fetal, ¿va? Entonces vean, si queremos ver esto que son los cotiledones de manera microscópica, aquí tenemos al cotiledón. Entonces el cotiledón que vimos ahí, esta separación de los cotiledones, esta separación es esta separación. Esto que está aquí es la decidua basal. Y la decidua basal lo que va a hacer es que va a tener ciertas evaginaciones y que vamos a llamar tabiques placentarios. Un cotiledón está dividido entre dos tabiques placentarios. Los tabiques placentarios son parte de la decidua materna, decidua basal, ¿no? Aquí está el tabique placentario, otro tabique placentario, y en el centro tenemos a las vellosidades coriales terciarias, tanto de anclaje, como pueden ver en esta imagen, como flotantes, que ven acá. Y aquí tenemos justamente este espacio intervellositario, ¿vale? Aquí tenemos justo lo que es la circulación placentaria, ¿vale? Y aquí tenemos, aquí en este espacio, en este pequeño punto que están viendo aquí, esto es la barrera placentaria, ¿no? Este pequeño espacio, está aquí. El espacio intervelloso es donde están todos los nutrientes, pero donde se va a elegir qué pasa y qué no pasa es en este pequeño punto. En esta conexión donde está el citotrofoblasto, donde está está el sincitiotrofoblasto, donde está el capilar fetal y el endotelio, ¿de acuerdo? Que es la barrera placentaria. Este pequeño, lo más importante del tema es esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es esta circulación? Se las voy a explicar. Entonces, llegamos acá primero por un vaso, una arteria espiral de la madre, ¿no? Entonces, llega por aquí la arteria espiral que trae nutrientes, salen sus nutrientes al espacio intervelloso, posteriormente pasan por esta barrera placentaria y son captados por una rama de la vena umbilical. La vena umbilical aquí está de rojo y vean cómo va la vena umbilical. Se incluye a la vena umbilical real y llega y se va hacia el feto. Luego pasa toda la circulación que vimos en su momento, que se conecta con el conducto venoso, etcétera, y regresa por las arterias umbilicales. Las arterias umbilicales son dos y van a dar sus ramas. Igualmente estas ramas van a llegar a las vellosidades que traen sangre desoxigenada, creatinina, urea. Y estos elementos van a atravesar esta barrera placentaria y van a ser secretados a este espacio intervelloso y van a ser captados por las venas espirales uterinas para ir a la madre y ser desechadas, ¿va? Esta es la circulación placentaria, ¿va? ¿Dudas de la circulación placentaria, jóvenes? ¿Les quedó clara la circulación placentaria? Oye, Adrián, perdón, ¿crees que la puedes repetir? Es que mi internet falló y no escuché bien. Disculpa. Va, entonces, vamos a empezar. Primero, tenemos las arterias espirales de la madre, ¿no? Esas arterias espirales sacan su oxígeno, nutrientes a este espacio intervelloso. En el espacio intervelloso pasan la barrera placentaria que ya vimos cuáles los componentes y son captadas por ramas de la vena umbilical, que es la de rojo. Estas ramas de la
Perdón, a ver, estas, me quedé aquí en ramas, ¿no? Estas ramas Sí. de la arteria umbilical, pues básicamente se van a unir y nos forman la vena umbilical, que trae sangre oxigenada, que es un solo vaso gigante y que va hacia el feto, ¿no? Y allá se conecta con el conducto venoso, pasa el foramen oval, etcétera, ¿no? Y luego regresa los pocos nutrientes por las arterias umbilicales, ¿vale? Que son dos. Esas arterias umbilicales van a dar sus ramas y las ramas de estas arterias umbilicales vuelven a llegar a esta barrera placentaria y ahora van a sacar lo que traen ellas, sobre todo cosas que no son nutrientes, CO2, urea, creatinina. Esto sale al espacio intervelloso y es captado por las venas uterinas para irse a la madre. ¿Va? ¿Sí? ¿Ya te Va, quedó va, va. Sí, claro? gracias. ¿Alguien más tiene dudas? Adrián, ¿y puede haber el caso de que existan dos venas umbilicales y una arteria? No, no, la verdad es que es muy complicado, porque en realidad esta división de una vena y dos arterias no responde a los nombres, en realidad responde a la función. Normalmente el cuerpo lo que hace es que tiene un vaso grande que lleva oxígeno y dos vasos pequeños que llevan poca cantidad de oxígeno. Esa es una regla del cuerpo, por así decirlo. Los nombres están dados porque nosotros los humanos nombramos a los vasos según el corazón del individuo. Todos los vasos que llegan al corazón le llamamos arterias. Todos los vasos que salen del corazón le llamamos venas, independientemente del tipo de sangre que tengan. Aquí en este caso, el vaso que lleva la sangre oxigenada es la vena. ¿Por qué se llama vena? Porque llega al corazón. Entonces, la regla que le pusimos que cualquier vaso que llega al corazón es vena, por eso se llama vena umbilical. Y los vasos que regresan la sangre desoxigenada son más pequeños y siempre están en dúo, son dos. ¿Por qué le llamamos arteria? Porque esos vasos salen del embrión. ¿Va? Pero en realidad el tamaño no. Es muy complicado que tengamos dos venas y una arteria, porque en realidad no responden a nombre, responden a función. Y si tuviéramos dos arterias, se fusionan para formar una arteria. Pero si tuviéramos dos venas, se fusionan para formar una vena. ¿Va? Ok, gracias. Al revés, sí puede existir. Sí puede existir que tengamos solo una vena y que tengamos dos, una vena y una arteria. Eso sí puede hacer y se le llama arteria única del cordón umbilical, ¿no? Entonces recuerden, lo más importante es que el cordón umbilical tiene una vena umbilical y dos arterias umbilicales, ¿va? Gracias. Tenemos un segundo, güey. Bueno, por si lo dije mal, entonces, dijimos que el nombre de venas es aquel vaso que llega al corazón y arterias es aquel vaso que sale del corazón, ¿vale? Bueno, ¿dudas de esto? ¿Les quedó claro los cotiledones? Bueno, aquí está entonces lo mismo, ¿no? Porción materna dijimos que está formado por los tabiques placentarios y los vasos endometriales y la decidua basal, ¿vale? Y la porción fetal está formado por la decidua, el corion frondoso, que son las vellosidades, y que obviamente aquí tenemos justamente esta barrera placentaria, y los agregados, pues el cordón umbilical, que está formado por una vena y dos arterias. Recuerden que la vena, sangre oxigenada, las arterias, sangre con poco oxígeno, y ahí está el espacio intervilloso,
Se le puede llamar septo también, o tabique. Y ahí están los vasos, ¿no? Aquí está la imagen un poquito más clara, esquemática. Esto es un cotiledón. Y ven que el cotiledón está formado por la deciduo basal, los tabiques y las vellosidades, ¿vale? Ok. Lo importante también de este tema es ¿qué permite pasar la barrera placentaria hacia el feto y qué permite que pase del feto a la madre? Entonces, esta barrera, su función es el intercambio de productos, ¿va? ¿Qué es lo que pasa de la madre al feto? Pues una de las cosas que pasa de la madre al feto es el oxígeno, obviamente, agua, electrolitos, nutrientes, hormonas. Hormonas es un tema interesante. ¿Qué hormona de manera importante pasa de la madre al feto? Esta hormona, su función principal es ayudar al desarrollo del sistema nervioso. Y es una hormona que si el producto no la produce nunca, nace y no le vemos ningún problema al sistema nervioso. Pero al poco tiempo esta hormona de la madre pues desaparece obviamente y el producto empieza a tener una patología. ¿Alguien recuerda qué hormona es esta? ¿Qué hormona la madre da y que puede atravesar la barrera placentaria? La GCH, ¿no? Bueno, la gonadotropina. No, porque esa, acuérdate que la gonadotropina la secreta la placenta, entonces, historia aparte, ¿no? Pero esa no tiene nada que ver con el desarrollo del sistema nervioso. Que produce la tiroides de la madre. ¿Cuál? Que si no se detecta, la detectamos, esta hormona la detectamos con el tamiz metabólico al nacer. ¿La tiroxina? La tiroxina, efectivamente. La tiroxina es una de tantas hormonas que pasa, pero su función, recuérdenlo, la tiroxina logra pasar la barrera placentaria sin problema. Su función es ayudar al desarrollo del sistema nervioso central durante todo el desarrollo del feto. Obviamente llega un punto en que ya el feto empieza a producir su propia tiroxina, aunque recuerden que al inicio esa tiroxina es no yodada y posteriormente se yoda. Y cuando nace el producto sigue teniendo tiroxina de la madre. Por eso es tan importante hacer el tamiz metabólico, porque el tamiz metabólico nos ayuda a detectar si el producto si tiene tiroides o no, porque si no tiene, y al no producir su propia tiroides, va a empezar a generar problemas en la función del sistema nervioso, lo que ocasiona un retraso mental, ¿no? Porque esa es una de tantas. Pasan anticuerpos, ¿no? Tenemos ahí las inmunoglobulinas. Tenemos 5 tipos de inmunoglobulinas, ¿vale? Bueno, que son las que vemos. Su tarea para la próxima sesión, que no me acuerdo si ya quedamos cuando es nuestra próxima sesión. No, bueno, ahorita ratito se ponen de acuerdo con Sofía y me dicen que otro día nos podemos ver. Porque de las 2 clases de la semana necesito ver las 2 clases de la semana. Porque normalmente vemos una clase en video y una clase en presencia. Pero ahorita como el video tuvo errores, pues no se los pude subir. Y esa es la clase 1 de la semana y necesitamos ver la clase 2 de la semana. Ahorita se ponen de acuerdo con esta Sofía para ver qué horario les conviene y me conviene para verlos. Pero bueno, debe ser esta semana a fuerza. Y necesito que vean específicamente cuáles van a ser las inmunoglobulinas que tenemos. Vamos a ver 5. Me van a decir la función de las 5. Y de esas 5, ¿cuál de las 5 pasa la barrera placentaria? ¿Y cuál de las 5 o cuáles de las 5 son transmitidas por la leche materna? ¿De acuerdo? Sobre todo en el calostro. ¿Va? Su tarea. También pasan vitaminas, ¿no? Vimos, por ejemplo, la vitamina B9, importante para el cierre tuboneural. Hierro, importante para la oxigenación y para la hemoglobina, ¿no? Medicamentos, todos los medicamentos pasan. No hay ninguno que no pase la barrera. Y todos los medicamentos tienen una consecuencia en el feto. Leve, moderada o grave, eso depende del medicamento. Es más, por ejemplo, hasta un medicamento que es un antibiótico, ¿no? Que es si no mal no recuerdo, la estreptomicina, que ocasiona justamente manchas en los dientes, ¿no? Los dientes maduros, ¿no? Sustancias tóxicas, pues, ¿qué puede pasar justamente?
puede pasar, por ejemplo, cocaína, marihuana, si fumamos. Si las mujeres fuman, pues lo que nos ocasiona es feto gris, ¿no? Si la madre toma mucho alcohol, nos ocasiona feto alcohólico, ¿no? Entonces pasa todo eso, ¿no? Lo vamos a ver en el siguiente tema. ¿Qué regresa de la... Ah, no es no es la streptomicina, es la tetraciclina, lo siento, ¿no? Y que son dientes cafés, ¿no? Las tetraciclinas, ¿va? ¿Qué pasa del feto a la madre? Pasa CO2, agua, electrolitos, urea, ácido úrico, creatinina, hormonas también regresan y los antígenos de los glóbulos rojos, ¿vale? Entonces, esto es importante porque aquí tenemos que ver una patología, una enfermedad que se llama, esa enfermedad, incompatibilidad de RHs, que también les pido que la chequen para la próxima clase, ¿vale? Y la discutamos aquí. ¿Dudas hasta el momento? Señores. No, Pi. No, todo bien. Bueno, entonces, la próxima clase vamos a discutir fisiología de la placenta y función de las hormonas. Entonces, necesito que hagan una investigación, de hecho ya la tienen en la tarea, que es qué hace la hormona gonadotropia coriónica, qué hacen los estrógenos y los progestágenos, obviamente durante el embarazo, ¿no? Porque ya tenemos varias funciones. Las que me interesan ahorita es ver qué hacen durante el embarazo. También quiero que vean qué hace el lactógeno placentario o también llamado somatomamotropina. También quiero que investiguen qué hace la tirotropina coriónica y qué hace la hormona de crecimiento placentaria humana. ¿De acuerdo? Esas 6 hormonas, necesito que me digan cuál es su función durante el embarazo. Además de investigar el acretismo placentario, que ya lo tenían, incompatibilidad de RH, las inmunoglobulinas que les acabo de dejar, van a buscar los tipos de placenta previa, las enfermedades trofoblástica, la enfermedad trofoblástica que quiero que investiguen es molidatiforme y coriocarcinoma. Y van a buscar el perfil TORCH. ¿Por qué? Porque también de la madre al feto no solamente pasa lo que les acabo de decir, también pasan, por ejemplo, virus, pasan algunas bacterias, algunos parásitos. Entonces, eso nos va a ayudar mucho para el perfil TORCH, ¿va? Entonces van a buscarme qué significa TORCH, ¿sí? Para la próxima clase, ¿sí? Si ya subieron la tarea, ¿está bien? La tarea no traía todo lo que les acabo de decir. Entonces, no necesitan subirlo en la tarea, pero sí necesito que lo lean para la próxima clase. Porque vamos a discutir esto, para que integremos todo lo que aprendimos el día de hoy, ¿vale? ¿Dudas, jóvenes, de esto? ¿Ya les quedó claro? Sí, gracias.